Buenos días, ¿qué tal, cookie crocheteras, cookie crocheteros? ¿Cómo va esa vida? Mirad lo que traigo hoy. Es un cuello que vamos a regalar por el 14 cumpleaños de una compañera de mi hija pequeña. Se llama Loreto y espero que le guste. Este vídeo va a salir el mismo día de su cumpleaños, para que recuerde siempre, y además se le quedará a ella este regalito que yo creo súper bonito. Bueno, pues dicho esto, Loreto, felicidades, un súper beso y que pases un gran día. Bien, bueno, pues dicho esto, comentaros y vamos a empezar a hacer el vídeo. Perdón, un aviso antes que nada. Si queréis ver este y otros vídeos como este y no perderos nada de las cosas que voy haciendo, pues es importante suscribiros al canal, darle a la campanita para que siempre os lleguen los vídeos, los primeros, no os lo perdáis. Y dicho esto, voy a contar con qué he trabajado. Con esta lana Drops Nepal, que tiene, importante, 75 metros por cada 50 gramos. Y que voy a trabajar con un 5,5, excepto la primera vuelta de inicio que la haré con un 6, ¿vale? Es una lana gruesa, porque bueno, vamos a trabajar con un 5,5, es gruesita, y sobre todo es que es muy cálida, tiene un 65% de lana y un 35% de alpaca. E importante, estas lanas drops se pueden conseguir a través de internet en muchísimos sitios, en muchísimos países. Lo digo porque a veces me preguntáis dónde consigo las lanas. Esta en concreto se puede comprar a través de internet y en un montón de países. Espero que en el vuestro, en el que os interese, pues esté disponible. Bien, bueno, pues dicho esto, nos ocupará 220, porque esto es lo que sobra de 250 gramos. O sea, voy a ocupar 4 ovillos y lo que resta de este. Bien, bueno, pues dicho esto, empezamos. ¡Vamos! Nos vemos, espero que os guste. ¡Chao! La vamos a trabajar con un 5,5, pero para las cadenas iniciales vamos a trabajar con el 6, ¿vale? Y vamos a necesitar aproximadamente 200 gramos, 220 gramos, ¿vale? Según cada uno el grosor que quiera. Bien, pues dicho esto, y para empezar, vamos a empezar poniendo cadenas, acordaros, con el 6. Y empezamos haciendo un pequeño nudo corredizo, ¿vale? Que lo cerramos y empezamos a hacer nuestras cadenas. Con el 6, por el hecho que se nos quede más huequito, no se nos quede con tensión la lana, ¿vale? Y aquí vamos a ir haciendo cadenas, tantas como 96. Y en cualquier caso, atención, múltiplo de 4, ¿bien? Porque luego nuestro motivo va a llevar un múltiplo de 4. Bueno, pues vamos haciendo. 94, 95 y 96. Una vez que tenemos esas 96, lo que tenemos que hacer es cerrar en redondo sin que se nos gire nuestra fila de cadenas. Es cerrar. Es como a veces se nos quiere o nos tiende a girar, pero bueno, nosotros lo vamos controlando para que se quede bien derechito. Ahí está. Pues unimos la primera y la última de las cadenas. Bien, tenemos cerrado nuestro círculo. Una vez que lo tenemos, acordaros, cambiamos el gancho por uno un poquito más pequeño para empezar a trabajar, que es con el que vamos a trabajar, 5,5. Y empezamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, que tomarán altura. Y dentro de incluso las 3 cadenas, en ese mismo punto, vamos a hacer el primer punto alto. Voy a explicar por si acaso alguien no sabe cómo van los puntos altos, ¿vale? Pasamos nuestra hebra por el gancho, alrededor del gancho, de atrás adelante, y en el mismo punto en el que uniéramos las dos, el principio y el final de las cadenetas, vamos a poner nuestro gancho.
Lo sacamos del otro lado y le vamos a poner la hebra. Sacamos y tenemos sobre el gancho 3 hebritas. Volvemos a ponerle una hebra y sacaremos de 2 en 2. De 2 en 2 y de 2 en 2. Ahí tendremos nuestro primer punto alto hecho. Vamos allá con el segundo y voy a aprovechar para esconder esta hebra ya. Pasamos nuestra hebra alrededor del gancho y ponemos el gancho en la siguiente de las cadenas, dejando una cadeneta, una hebra hacia abajo y 2 hacia arriba, que son las que nosotros enganchamos. Sacamos nuestra hebra y nos vamos deshaciendo de ellas del gancho de 2 en 2. Ahí van las 2 primeras y las 2 siguientes, ¿vale? Voy a hacerlo sin hablar. Fácil, ¿cierto? Bueno, poco a poco. Quien esté empezando, poco a poco, porque esto es muy fácil de verdad, solo hay que tener un poco de dinámica y de rutina al hacerlo. Pasamos la hebra y enganchamos en nuestra cadena y sacamos 2 en 2, de 2 en 2. Bueno, pues así toda la fila, los 96 puntos, los vamos a hacer de puntos altos. ¿Bien? Pues sale. Ahí vamos. Ya estamos para terminar el último de los puntos y vamos a enganchar con el primero de los puntos, ¿vale? Y entonces aquí, ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y vamos a subir 3 para hacer un punto alto y vamos a subir en este primero de los puntos enganchando en la hebrita de atrás. ¿Bien? Solo en la hebrita de atrás es que vamos a hacer nuestro punto alto. ¿Bien? Y toda la fila, toda la vuelta, que la vamos a hacer de puntos altos otra vez, la vamos a hacer enganchando de los dos, de la trencita que se ve, ¿bien? En la de atrás, nada más. ¿Vale? Bueno, pues así vamos a ir haciendo toda la fila de puntos. Bueno, vamos a ver, ya tenemos 2 vueltas hechas cerradas, ¿vale? Y lo que voy a hacer es medirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer unos poquitos de aumentos. Entonces, vamos a ver, esto nos mide ahora unos 3 centímetros, ¿bien? Bueno, pues voy a hacer 4 puntos de aumento cada 3 vueltas, es decir, hago 1, 2. En esta tercera voy a hacer 4 aumentos repartidos por toda la vuelta. Repartimos, pues si tenemos 96, pues casi podemos hacer en el 25. Como solo son 4, se van a perder, con lo cual, menos hacerlos seguidos, que hacerlos seguidos no vale. Y lo vamos a hacer 1 y 2. En la tercera aumentamos 4, 5. En la sexta aumentamos otros 4, siempre vamos a aumentar de 4 en 4. Y esto mismo lo vamos a hacer hasta tener entre 14 y 16 centímetros aprox, ¿vale? Tenemos que hacer 4 veces aumentos. Yo voy a hacer, ¿bien? Entonces voy a explicar o voy a deciros, por si acaso alguien tiene duda, cómo se hacen los aumentos, porque esto pues realmente es fácil. Enganchando en la hebrita de atrás. ¿Bien? Entonces enganchando en la hebrita de atrás, vamos y vamos. Ahí está el primero de los puntos, vamos con el siguiente en la hebrita de atrás. Ahí vamos y ahí vamos. Vamos a hacer un aumento aquí, por ejemplo, ¿va? Entonces ahí tenemos un primer punto alto sobre la hebra trasera, ¿vale? O la posterior. Y otra vez, y en el mismo sitio, un aumento. ¿Bien? Ahí ya hemos hecho un aumento. Como veis, apenas se percibe. Entonces, cada 24 hacemos uno. Entonces lo que voy a hacer es medirlo y marcarlo. ¿Vale? Yo voy a marcar el punto donde irían, marcando los 24 puntos para que no tenga problema. Bien, esto es que yo marco este aumento que hice aquí
¿vale? Para tenerlo de futuro de referencia. Y a partir de aquí contaré 3, 4, 5, 6 y 3, 9, 10, 13, 16, 20, 24. Ahí haré mi siguiente aumento. Así voy a ir marcándolos. Lo importante es que se hagan esos 4 aumentos. ¿Mm? Bueno, pues esto vamos a ir haciendo. Mirad, ya he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas. Voy a ver lo que me mide, os voy a contar lo que me mide. Mide 18 centímetros, ¿vale? 12 vueltas me miden 18 centímetros. ¿Vale? Sí, 18 centímetros, ¿vale? Y he ido aumentando en la 3, en la 6, en la 9 y en la 12. 4 puntos cada vez para tener un poquito esta formita. Se percibe, ¿ves? Que está un poquito más grande ahí que ahí. Después, ¿qué es lo que he hecho? Que voy a repetir ahora en este cacho para que lo hagamos igual. Pero esto es lo que vamos a hacer ahora en nuestro cuello. Pero del lado cortito, ¿vale? Vamos a empezar a hacer estas vueltas que, como veis, aquí, desde aquí empecé y fui haciendo todo hacia arriba. Hasta aquí ya está terminado. Aquí tengo que poner una hebra y trabajar de este lado ahora estas vueltitas. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ello. Tenemos nuestro 5,5. Bueno, ya contaros otro dato más por si a alguien puede interesar. Estas vueltas que vamos a hacer ahora nos miden 16 centímetros, ¿vale? Estas ocupan 16 centímetros, ¿vale? O sea que ahora vamos a hacer otros 16 aquí. Nos va a quedar un cuello muy grandotote y muy espectacular. Bien, bueno, pues vamos a hacer ahora, empezar a hacer las vueltas, ¿vale? Y aquí vamos a enganchar nuestra aguja. Nuestro gancho lo vamos a pasar para hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y un punto alto dentro de la misma para hacer ahora 1, 2, 3, 4 cadenas y saltando 3 puntos, 1, 2, 3, en el cuarto hacer un punto alto, 1, 2, 3, y en el cuarto hacer un punto alto. Bien, otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas y 1, 2, 3 y en el cuarto punto un punto alto, ¿vale? Así vamos a trabajar toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta un punto alto. Bien, bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta. 3, 4. Y ya, en el último momento, 1, 2, los 4 cadenas, 1, 2, 3, y en el cuarto, que ya son las cadenas de subida, nos hacemos un punto deslizado, ¿vale? Vamos ahora con la siguiente vuelta, en la que haremos 1, 2, 3 cadenas y dentro del hueco, dentro del puentecito, vamos a poner 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos a pasar al siguiente arquito, donde vamos a poner otros 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a seguir todas nuestras vueltas. Perdón, toda esta vuelta. En el siguiente arquito, 4 otra vez. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y así toda la vuelta, ¿ok? Bien.
Ya tenemos terminada la segunda vuelta haciendo esos 4 puntos altos dentro de cada puentecito. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas que serán del tomar altura y 2 más, 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 4 puntos altos dobles. Voy a estirarlo un poco así. 4 puntos altos dobles que vamos a cerrar a la vez. Esto es, enganchamos 2 hebras dentro del gancho y tomando el punto en la hebra trasera, como hiciéramos aquí al hacer el punto base, vamos a enganchar en la hebra trasera, no en las dos ni en la delantera, solo en la trasera, y vamos a sacar las 2 primeras y otra vez las 2 primeras. Se nos queda pendiente nuestro gancho con el primero de los puntos altos dobles, ¿vale? Y ahora vamos a hacer otras 2 hebras en nuestro gancho para hacer el siguiente punto alto doble, recordar, con la hebra atrás, y sacamos primero 2 y luego otros 2. Lo dejamos otra vez inacabado. Otra vez 1 y 2 hebras para ir al siguiente punto que tomamos también por atrás, en la hebra de atrás, y sacamos otra vez de 2 en 2. Ya tenemos 3 puntos altos dobles pendientes y vamos con el cuarto y le volvemos a enganchar igual, 1 y 2, y ahora tendríamos 1, 2, 3, 5 hebras en el gancho que vamos a sacar todas juntas. ¿Bien? Y de seguido hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Estas 4 cadenas nos sirven para pasar al siguiente bucle de 4 puntos altos dentro del puentecito. ¿Bien? Y volveremos a hacer lo mismo que hiciéramos aquí. Los 4 puntos altos dobles que se cerrarán juntos. Aquí empezamos el primero, lo dejamos inacabado, pasamos 2 hebras en nuestro gancho y enganchamos la hebrita de atrás para sacar de 2 en 2. Ya tenemos 2, enganchamos 2 hebras de nuevo para hacer el tercero. Bien, y otras 2 para hacer el cuarto. Volvemos a tener 5 hebras en el gancho que sacamos todas de una. Bien, y otra vez 1, 2, 3, 4. ¿Veis cómo nos va quedando el dibujito? Ahí va. Bien, pues vamos a hacer el siguiente y ya yo creo que podéis continuar la vuelta vosotros solos. ¿Sí? Ahí vamos. 2 hebras, 1 y 2, 2 hebras, gancho atrás, 1 y 2, 2 hebras, atrás, 1, uy, 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 2 hebras, hemos dicho, se enganchó mal el punto, 1 y 2, ahí está. Ya tenemos nuestros 4 puntos altos dobles y los tiramos a la vez. Bien, pues nada, esto es lo que hay que hacer. Toda la vuelta igual. Bien, ya llegando al final, pues hacemos el último punto alto doble, otro punto alto doble y otro en el cuarto, ¿vale? Hacemos el último punto alto doble y ahora hacemos 1 y 2 cadenas y unimos con la 1, 2, 3, cuarta. Las otras 2 se nos quedan de separación como tuviéramos aquí. Bien, bueno, pues ahora vamos con la siguiente de las vueltas. Ya tenemos esta terminada, en la que vamos a poner 3 cadenas, 1, 2 y 3, y dentro de los arcos que hemos descrito vamos a poner 4 puntos altos. Pero en la primera, como solo hay 2 cadenas, pues solo pondremos 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Vale? Nos vamos ya directamente al siguiente arquito en el que vamos a poner 4.
1, 2, 3 y 4 puntos altos. Bien, y saltamos este punto de cierre, no lo haremos, y saltamos al siguiente arquito. Y ahí otra vez 4 puntos altos. 2, 3 y 4. ¿Vale? ¿Comprendido? Bueno, pues vamos al siguiente arquito directamente. Ay, que se me enganchó. Y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos, ¿vale? Así vamos a hacernos toda la vuelta. Bien. Ya estoy de nuevo en el final de la vuelta y aquí en este grupo de 2 cadenas últimas que hicimos, pues vamos a poner 2 puntos altos, 1 y 2, y cerramos con el primero de los puntos. Bien, vamos a hacer la siguiente vuelta en la que vamos a hacer puntos altos, 1, 2 y 3, pero acordaros, como aquí, enganchando en la hebra de atrás solamente. Bien, enganchando la hebrita de atrás, la de atrás. Bien, bueno, pues vamos a ir haciendo todos los puntos altos de esta vuelta. Los hacemos en puntos altos otra vez, pero enganchando la hebrita trasera. Bien, de la trencita, la de atrás. Atrás, como diría mi hijo, la de atrás. Pues nada, hacemos esta vez toda la vuelta en puntos altos sencillitos. ¿Ok? Mirad cómo va, ¿eh? Va chulísimo. Bueno, pues vamos con la vuelta. Y ahora llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con la sexta vuelta, en la que vamos a poner 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y vamos a hacer un punto alto enganchando en la hebra de atrás. ¿Vale? Una cadena, saltándonos un punto en el siguiente y tomando siempre todos los puntos altos que vamos a hacer ahora, enganchando en la hebra de atrás, ¿vale? Y saltamos una cadena. Lo único que vamos a hacer es una cadena, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto enganchado en la hebrita de atrás. Una cadena, saltamos un punto, la cadena sustituye el punto y el siguiente en la hebrita de atrás. ¿Vale? Así todo el tiempo. Vamos allá. Saltamos, hemos hecho una cadena, saltamos un punto y en el siguiente en la hebrita de atrás. Así vamos a hacer toda la vuelta. Ya estoy para terminar la última vuelta, la cadena, y engancho con el primero de los puntos para hacer de nuevo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar, hacer otra fila de puntos altos como esta, pero solo voy a hacer el punto alto tomando la hebrita de atrás cuando hay punto alto en la fila anterior. Cuando lo que hay es cadena, lo engancho sobre el hueco. ¿Vale? Repito. Cuando hay punto alto, como es el caso, pues engancho en la hebrita de atrás. ¿Vale? Y cuando hay cadena, pues sobre el hueco hago el punto. ¿Bien? Repito, sobre el punto en la hebrita de atrás. Cadena en el agujero. Paso mi gancho por el agujero. Vamos allá.
Pues así vamos a hacernos todita la vuelta. ¿Bien? Volvemos a terminar la vuelta. Esta vez llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta la 8 y la 9. Vamos allá con la 8, que va a resultar fácil de hacer también porque solo tenemos que hacer 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un punto alto en el siguiente enganchado completo, ¿vale? Enganchado de los dos lados, enganchando las dos hebritas. Y ahora vamos a contar 1, 2, 3 cadenas y contando 3 puntos, 1, 2, 3. En el cuarto vamos a hacer un punto alto. Bien, contamos 3 cadenas, 1, 2, 3. No olvidarse que aquí al principio eran 4, ¿vale? Aquí son 3. Y hacemos 1, 2, 3 y en el cuarto pinchamos un punto alto. Así toda la vuelta. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y en el 4. ¿Ven? 1, 2, 3 y en el 1, 2, 3 y en el 4. Así, así vamos a hacer toda la vuelta. Terminada esta penúltima vuelta, vamos con la última. Para la última vamos a hacer algo muy sencillo también, ya vais a ver. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo en el primero de los puntos. ¿Bien? Y a partir de ahí, y en la cadena del medio, de las 3 cadenas que hicimos para hacer este puentecito, en la cadena del medio vamos a poner 5 puntos altos. 1, dentro de la misma cadena. 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto alto que nos encontremos. Bien. Y a partir de ahí, y en la siguiente cadena, el grupo de 3 cadenas, pues en la de medio, 5 puntos altos. 1, 2. Vamos a hacer un abanico. 3, 4 y 5. Bien. Y cerramos con un punto bajo dentro del punto alto. En el punto alto de la vuelta anterior. Cadena de 3 y en el punto de medio 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer un punto bajo en el punto alto de la vuelta anterior. Así nos vamos a hacer toda la vuelta haciendo los abanicos. Bien, bueno, pues una vez que tengamos los abanicos habríamos terminado nuestro cuello. Vamos a hacer esos abanicos. You know it always brings me down, 'cause it's free and I see that it's me who's lost and never found. I cried out for magic, I feel it dancing in the light. It was cold, lost my home to the shadows of the night. Pues ya tenemos el último de los abanicos y lo que hacemos es hacer un punto deslizado sobre el punto primero. Una cadena al aire. Cortamos nuestro hilo. Tiramos de él. Y solo nos quedará esconder nuestras hebras. Tenemos nuestro cuello terminado.
Es enorme, es muy, muy largo, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Un poquito más larguito, anchito, la parte de abajo que la parte de arriba, pero buenísimo. Voy a rematar las hebritas. Mirad, ya tengo terminado mi cuello. Como veis, de un lado está más anchito, de uno de los bordes está más ancho que del otro, para tomar un poquito más de forma. Y luego es largo para que sea muy cálido, muy, muy bonito. Se ve lindo, ¿verdad? Bueno, a mí me lo parece. Además, es mullido, es cálido, es calentito. Está muy, muy, muy cookie, muy, muy cookie. Bueno, pues si os ha gustado, espero que sea así. Y os ya sabéis, un like, un suscribirse al canal y la campanita para que no os perdáis ninguno de los tutoriales que voy haciendo. Bien, pues bueno, nos vemos en el próximo. Chao.